El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. El día de hoy me encuentro con el doctor Salvador Tomasini, como siempre. Gracias, doctor Salvador. Sí. Iba a decir qué raro, ¿no? No, qué raro, ¿verdad? Gracias, doctor, por estar con nosotros. Pues bien, estamos ya celebrando la Navidad y nuestro programa versará un poquito sobre cómo podemos corresponderle al Señor en tanto sufrimiento y cómo podemos reparar. Así es. Yo creo que siempre hemos tenido la Navidad como un festejo de mucha alegría, y que así es el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Redentor. Pero yo creo que pocas veces hemos tenido en cuenta todo esto que hemos ido viendo, o sea, la pasión interna de Jesús, que empieza prácticamente desde el momento en que se encarna, ¿no? O sea, una humanidad que está en plena formación, que está en pleno desarrollo dentro del vientre de su madre, pero que ya empezó a sufrir por todos nosotros. Así es. Y que nos tiene a todos inmersos en Él, o sea, nos asume a todos, pero lo que asume son nuestras culpas. Sí. O sea, asume nuestras culpas, asume todo lo que hemos hecho y empieza Él a reparar, empieza a pagarle al Padre por todo lo que nosotros no le hemos dado, empieza a darle el amor que no le hemos dado, empieza a darle la gloria, restituirle la gloria y sobre todo empieza a tomar nuestras culpas y toma la pena que deberíamos de sufrir nosotros, o sea, el castigo que deberíamos de sufrir, y empieza a pagar por cada uno de nosotros. O sea, esta es la parte que Jesús hace hacia el Padre para restituirle al Padre lo que nosotros no hemos hecho. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y nosotros cómo le pagamos a Jesús? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente, o sea, es una acción que difícilmente podríamos tener presente en Navidad. Probablemente lo tuviéramos presente en el tiempo de la Pasión. De Cuaresma. Sí, en Cuaresma, o sea, pero en este momento lo único que pensamos es en la alegría, en el festejo, en el nacimiento de Jesús. Pero yo creo que también es conveniente empezar a entender que debemos reparar a ese niño, que debemos reparar a este Jesús que desde su inicio en este mundo empieza a sufrir. A mí me gustaría que puntualizáramos un poquito la palabra reparación. ¿Por qué? Porque nuestros amigos que nos escuchan quizá no todos comprendan esta palabra que significa reparación. Si es textual o literal. Reparación es reparar algo roto. Es enmendar algo roto. Reparar algo roto, corregir algo que está mal hecho, dar algo que no se dio, o sea, completar algo que no llegó. Vamos a reparar esto. Sí. Creo que ese es el concepto, ¿no? Y que es quizá el mismo que usamos cuando algo se nos rompe. Así es. O sea, nada más que esto es a nivel espiritual. Se rompe algo y bueno, tienes que repararlo si es que lo quieres conservar. Entonces a Jesús se le rompió la familia humana. Entonces Jesús tiene que venir a arreglar esa familia humana y el cemento que Él usa, o sea, ¿sí? para irlo pegando, es el sufrimiento. Es la cruz. Y eso es algo súper importante, doctor. Claro. O sea, Él nos une nuevamente, pero nos une con su sangre, nos une con sus llagas, nos une con su sufrimiento, con todo lo que Él pasó. Es el cemento con el que va armando nuevamente esta familia humana. Y con ese cemento nosotros tenemos también que hacerlo. Así, bueno, eso que Él arma, eso que Él repara, se lo da al Padre, para que el Padre esté totalmente pagado por todo lo que hizo, porque a final de cuentas la creación es del Padre. Sí. Entonces nosotros
le fallamos al Padre, nosotros no le dimos el amor que el Padre debería haber recibido, lo defraudamos en amor, nosotros y defraudamos la gloria que Él debería de haber recibido. Todo eso es lo que Jesús le presenta al Padre, ¿sí? Sí. Entonces, para el Padre, todo lo que la familia humana debería de haberle dado, lo obtiene de Jesús. Pero ahora Jesús es el que queda quebrantado, ¿sí? Sí. ¿Por qué queda quebrantado? Bueno, una imagen muy fácil de entender es en la pasión. Queda una humanidad totalmente destrozada, y eso es lo visible. Eso es lo que le iba a decir, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve, que esa es la parte menor todavía. Claro. Porque la parte interior es la que queda totalmente deshecha, ¿no? Entonces ahora nosotros necesitamos repararlo a Él, pagarle y decirle, Señor, todo esto que hiciste por nosotros, ahora nosotros queremos reparar ante ti, ¿sí? Para que tú obtengas lo que debes obtener por haber hecho todo esto. El amor, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, en fin. Entonces eso es reparar, ¿no? Ahora, yo lo que quisiera como puntualizar es, nosotros de aquí en adelante podemos buscar esa reparación, pero todas las generaciones anteriores, aunque sí hay personas santos que han reparado, mártires que han reparado, muchos anónimos que han reparado, porque pues son más los santos anónimos que los conocidos. Así es. Pero de todas maneras no resarcimos la cuenta. Ese es el problema, o sea, siempre me voy a quedar corto. Entonces, a mí me produce un efecto como de incapacidad, como de que nunca va a ser suficiente con respecto a Jesús. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué pasa con las otras generaciones? ¿Qué pasa con lo que no se le dio? Yo sé que Él ya lo hizo perfecto. Él ya lo hizo perfecto. Él ante el Padre le presentó completa la cuenta. Así es. Pero nosotros jamás le vamos a completar la cuenta. Bueno, eso de jamás es un decir. Yo creo que sí podemos hacerlo. ¿Cómo, doctor? Díganos. O sea, en las generaciones pasadas, al igual que ahorita, la gran mayoría no hizo nada. Así es. La gran mayoría no hizo nada, pero hubo una minoría que se dedicó a amarlo, a repararlo, a todo, pero todo hecho desde la voluntad humana. Sí. Por lo tanto, todo quedó en una buena intención y en un buen deseo, claro, que la divinidad lo toma como bueno, Jesús lo toma como bueno y lo usa como una reparación verdadera, pero no es lo que Él quería, porque sería individual, sería una reparación a nombre de toda la humanidad, pero que se quedó en la intención, no en la acción. Recordemos que la divina voluntad abarca toda la creación. Y abarca todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Por eso, a toda la creación. Sí. Y abarca a toda la familia humana, desde el primer hombre hasta el último que haya. Cuando una persona logra adquirir esta divina voluntad como vida propia, entonces actúa, pero actúa en el ámbito de la eternidad, ya no en el ámbito del tiempo. Y por lo tanto tiene la presencia, la persona y sus actos tienen presencia en todos los actos de toda la humanidad. Lo cual es súper interesante. Así es. Y si entendemos que el primer acto de vida de todos, de toda la familia humana, es de Jesús, o sea, Él es vida de todo, Él es el que nos da la vida, entonces quiere decir que el primer pensamiento es de Jesús, la primera palabra es de Jesús, el primer paso es de Jesús, y así. Por lo tanto, y eso le da vida a lo que nosotros hemos hecho. Si un alma vive en la divina voluntad, se puede poner en ese movimiento, en ese punto, y puede poner un pensamiento de Él en el pensamiento de Jesús y extender su pensamiento en el pensamiento de toda la familia humana. La pregunta sería, en razón del tiempo, entonces si es posible modificar el pasado bajo este alineamiento. Es posible modificar el pasado para Dios.
Sí, pero no para nosotros. No para la criatura, Okay. Para la criatura no. Entonces los acontecimientos están invariables. Así es, el hecho, el pecado de alguien queda como pecado. No le puedo, Para no puedo él. venir en ese acto, supongamos que es una persona que quitarle vive, el pecado. Evitarle que caiga en el pecado. Bueno, eso todas las personas, toda la gente que evitó el pecado, que se arrepintió antes de hacerlo o que se arrepintió después de hacerlo, lo más probable es que sea debido a los actos de la persona que vive en la divina voluntad. Wow. O sea, esto es algo que es un poquito como ciencia ficción, porque es ciencia ficción, pero a lo divino. Sí, claro. Porque estamos hablando de poder modificar el tiempo. Yo no voy a poder evitar un pecado, Sí. o sea, definitivo no. Pero el pecado que se evitó, ahí es donde pude haber influido. Aunque no lo haya visto. O sea, no. Yo no lo vi, yo simplemente actué o... En las horas de la pasión, en Sí. Luisa, o sea, por ejemplo, cuando termina las 3 horas del huerto, Luisa invita a la Virgen para empezar a reparar por todos y llevarle el sufrimiento de Jesús a todas las almas. Se las lleva a los pecadores para que se arrepientan. Se lo lleva a los que están a punto de pecar para que se detengan en eso. Se los lleva a los buenos para que sean cada vez mejores. O sea, se los lleva a toda la humanidad. Por lo tanto, las acciones que Luisa hace tomando los sufrimientos de Jesús, porque ese es el punto, no es Luisa, ella, sino es toma los sufrimientos de Jesús y se los lleva a los demás, y eso es lo que los permite que se arrepientan. Y yo puedo hacer lo mismo. Claro. En unión con Jesús, obviamente. Por eso, en unión con la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es la que te da esa capacidad de actuar en toda la familia humana y de tomar todo lo de Jesús para ponerlo en práctica tú. Entonces tú tomas el sufrimiento de Jesús como si fuera tuyo, Claro. y se lo aplicas. Wow. Se lo aplicas a las almas del purgatorio para que purguen más rápidamente. Y esto es mucho más, ¿cómo diríamos?, grande que una oración, que un sufragio hecho por ti. Porque aquí le llevas lo de Jesús. A Jesús le llevas lo de Jesús y además Y a los otros le llevas lo de las almas Jesús. del purgatorio les llevas todo el sufrimiento de Jesús para que ellas purguen más rápido, que purifiquen más rápidamente. Y eso mismo puedo hacer con Jesús para minorarle la pasión, por así decirlo, en los momentos de la pasión. Puedes irlo a aliviar, a acompañar, a estar con Él, a Sí. compartir con Él, y en algunas ocasiones mitigar un poco el dolor, el sufrimiento de Él. O sea, eso es lo que te permite la divina voluntad. Wow. O sea O que sea, la divina aliviar- voluntad es la llave del tiempo. Es la máquina del tiempo. Claro. Es la máquina del tiempo. Extraordinario. Es Pues trasladarse al futuro, es trasladarse al presente, es trasladarse al pasado, y es hacerlo mucho más rico, mucho más pleno, mucho más... Ponlo en un punto más sencillo. Es ponerte en el acto único de Dios. Olvídate de pasado y de futuro. Ok, en un continuo presente. El pasado y futuro para Dios no existen. No hay tiempo. Entonces ponte en el presente eterno de Dios, que es en donde Dios tiene a toda la humanidad, tiene todo lo creado, todo lo posible por hacerse, ahí está. No hay nada que pueda suceder que no esté en el acto único. Así que ahora vamos a actuar ahí, Sí. en ese momento del acto único, y vas a poder tomar todo lo que está ahí, que en el tiempo se iría desarrollando poco a poco, y vas a poder influir en eso. Wow. Y eso es lo que hizo Jesús. Claro, O sea, por eso pudo redimirnos a todos, pasado, todos. presente, futuros, a todos. Jesús con todo lo que Él es, pero tuvo necesidad de hacer su redención en el ámbito de la divina voluntad. Si no lo hace ahí, definitivo no nos redime. Claro, o sea, que él, aunque estuvo en el tiempo, inmerso en el tiempo, se Pero salió del tiempo. todos sus actos fueron hechos fuera del tiempo. Wow. Y eso lo podemos hacer nosotros. Ujú. Por eso dicen que la oración no tiene tiempo.
Así es, pero la oración hecha en la divina voluntad. ¿Y cómo? Digo, explíquenos por qué. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué No, dijo? pues creo que ya hemos hablado mucho. Sí, hemos de la hablado, divina pero voluntad. recuérdeselo. Bueno, lo primero que se necesita es conocer, leer. No puedes hablar de divina voluntad sin haber leído. No puedes hablar de divina voluntad si no conoces. O sea, porque la palabra divina voluntad nos lleva así inmediatamente a cumplir la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, pero no se trata de eso. Se trata de que la divina voluntad encuentre su vida en ti y tú te vuelvas vida de la divina voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que la divina voluntad pueda llevar a cabo sus acciones, pero a través de ti. Sí, ok. O sea, yo sería una extensión, sería un órgano sufriente, como Jesús fue un órgano sufriente. Serías un órgano sufriente, serías un órgano con el cual la divina voluntad puede hablar, puede ver, puede oír, puede caminar y puede reparar por toda la humanidad. Hay una pregunta que le quiero hacer, que quizás sea meterle un problema. La pregunta es, yo siempre vi a Luisa, se veía viejita, yo nunca, o sea, aún las fotos más primigenias de su existencia, siempre se ve como viejita, no sé, nunca la vi joven, ¿no? Siempre se le ve medio canosa, siempre se le ve, aunque no está muy arrugada, eso hay que decirlo. O sea, que no se ve una viejita, sino una persona mayor, vamos a decirlo así. Si yo estoy inmerso en la divina voluntad y efectivamente estoy empezando a reparar y empezando a realizar actos en divina voluntad, ¿tiene un efecto sobre mi físico? ¿Tengo un efecto de retroceso en mi degeneración física? ¿Que te vuelvas hasta bebé? No, pero joven, porque en el cielo seremos jóvenes. Por eso, mira, la idea de que podemos rejuvenecer, en definitiva, olvídala. Bueno. No, la idea de que no vamos a morir, olvídala. Yo pienso diferente, pero no se preocupe. No se trata de que tú pienses o yo piense. Se trata de lo que Jesús dice. Sí. Y Jesús habla de su reino y dice que la humanidad tendrá cambios, aún en la parte física, porque será diferente, los males se alejarán. Pero la muerte, dice, aunque seguirá existiendo, claro, siempre va a seguir existiendo. Ya no habrá esa corrupción tremenda en el sepulcro. Quedarán como esperando el momento de la resurrección. La muerte nunca se va a quitar. Ahora, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. En el caso de Luisa, ¿ya se la ha desenterrado? ¿Está incorrupta o no se sabe? No, está corrupta. O sea, ya está deshecha. Así es. Está deshecha, en el caso de Luisa. En el caso de Luisa, Jesús habla de esto cuando el reino se establezca. ¿Sí? O sea, cuando ya esté establecido. ¿Por qué Luisa sufre la corrupción? Muy difícil saberlo. O sea, eso son cosas de Dios y Dios sabrá el por qué. Como de muchos santos que hemos visto que son unos santazos y están corruptos. Lo más probable, o sea, en el sentido así, analizando todo el contexto de la divina voluntad, lo más viable es, Jesús le dice a Luisa, ¿sabes qué? Te tienes que corromper, hija. Porque si no te corrompes, van a hacer culto a tu cuerpo, como se le ha hecho culto al cuerpo de los santos que están incorruptos. Y eso sería como un apego, algo que a la persona, a la gente, le impediría o sería un obstáculo para lanzarse en la divina voluntad. Le quiero preguntar algo más. Otra vez. Sí, es que es importantísimo, doctor, es importantísimo porque no es solamente reparar por reparar, sino entender lo que significa la reparación y en qué nivel la voy a hacer y la motivación para esa reparación. Entonces, por ejemplo, no sé si usted sepa, Santa Bernardita Subirú es la incorrupta mejor conservada de la Iglesia Católica. Sí. La incorruptibilidad es una prueba de resurrección. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es una prueba de la resurrección porque está intacta, está flácida incluso. Está impresionante, es impresionante, doctor. O sea, se le ven las pestañas, se le ven las uñas. Ustedes lo pueden ver en internet, es algo, bueno,
tiene una ligerísima capa de cera, pero ligerísima para evitar el polvo, pero es impresionante, ni siquiera ha emanado ningún líquido, se le ve absolutamente dormida. ¿Cómo interpretaría usted, a la luz de esto, la incorruptibilidad, no de Luisa no, pero por ejemplo de una Bernardita Subirú, que quiere mostrarnos el Señor al mundo, que hay la posibilidad de que, de acuerdo con lo que mismo que dice San Pablo, no todos moriremos, sino seremos transformados? No, un momento. San Pablo, ahí hay que aclararlo. Ok, muy bien, acláralo. San Pablo hay 2 cartas, sí. La carta a los Corintios y la carta a los Tesalonicenses. Por favor, ¿En sí. qué habla de eso? En una habla del final del tiempo y en otra habla del final de los tiempos. Ok. En una dice, cuando venga el Señor, los que estemos vivos, iremos a Él y vendremos con Él y todo. O sea, ahí está hablando de que no todos morirán. Ese es el final de los tiempos. Okay. Y en la otra dice que cuando suenen las trompetas, algo así, todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Eso parecía que se contraponía. Sí, doctor. O sea, se contrapone como que va en contra de la analogía fidei, que la analogía fidei dice que no puede haber 2 pasajes en la revelación que se contradigan, porque el autor es el mismo, el Espíritu Santo. Sí. Entonces se cambió y se puso eso que dijiste. Porque yo me lo sé así, no todos moriremos, pero en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Primero Cristo, dice, como primicia, todos, luego los de Cristo, dice, y luego todos los demás. Todos a la vez resucitaremos. Okay. Pero no todos seremos transformados. Pues no está así. No, en las Biblias antiguas, en todas las Biblias antiguas, así es. Okay. Ahora, ya en el momento que se cambió esto, no sé exactamente la fecha, pero hubo ese cambio para ponerlo en concordancia. Okay. Y entonces, San Pablo habla de 2 venidas de Jesús. Sí, claro que hay 2 venidas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Jesús. Bueno, son 3 en total. Sí, claro. O sea, la anterior en Navidad, que es la que vamos a celebrar. Festejar, y la venida en espíritu que viene a reinar. Que es el reino de Cristo. Ahí no viene en presencia física. En presencia física, sino espiritual. Sí. Viene a reinar, que es el reino de la divina voluntad. O sea, este es el reino de la divina voluntad. Sí. Y la tercera y última, que será al final del tiempo, cuando venga ya a juzgar a todos. Ahora, en este contexto, para poder ver lo de reparación de manera completa, cuando yo uso la humanidad de Jesús para reparar, reparo de una forma. Pero si yo uso la divinidad de Jesús para reparar, ¿reparo de otra? Lo que podríamos poner así como tú lo dices, es, si yo reparo desde la voluntad humana, estoy reparando desde la humanidad de Jesús. Ok, pero yo no puedo usar la divinidad de Jesús para reparar. No, porque no la tienes. No, pero la puedo aplicar. No la puedes aplicar. Pues entonces, ¿en qué consiste en que yo pueda asumir a Jesús si no puedo asumir su humanidad y su divinidad? Cuando estás en la divina voluntad, sí lo asumes. Ok. Pero si estás en tu voluntad humana, no lo puedes asumir porque no tienes el espacio donde ponerlo. Por eso, estamos de acuerdo, pero supongamos que ya estamos en ese nivel. Por eso, espérame tantito, porque con calma, a esta mujer hay que apagarla, porque... No, pero es importante, porque... Sí, por eso el botón para apagarte. O sea, vamos a regresarnos a la reparación para entender. Muy bien. ¿Qué se necesita para hacer una reparación completa? Bueno, lo primero es tener una exacta idea de lo que es el pecado. Porque el pecado lo hemos dimensionado desde nosotros. Qué malo hice, qué tremenda ofensa, qué acción tan dañina para mi prójimo, en fin. Pero no tengo una idea clara de lo que es el pecado. Entonces, para dimensionar realmente el pecado, necesito dimensionarlo desde la divinidad. ¡Wow! O sea, ¿qué le pasa a la divinidad cuando yo peco?
O sea, ¿cuál es el efecto? No en mí, no en mi prójimo, sino en Dios. ¿De acuerdo? Ver tus pecados a la luz de la justicia divina. Claro, a la luz de Dios y decir, bueno, esto es el pecado. ¿Qué le causa el pecado a Dios? ¿Es una ofensa? No, es un asesinato. No. Es un deicidio. Está terrible. Es un deicidio. Un deicidio en la persona que lo comete. ¿Por qué? Porque el hombre estaba destinado a actuar siempre en unión con la divina voluntad, y en cada acto de la persona debería de haber actuado también la divina voluntad, poniendo el amor divino y todos los atributos divinos. Por lo tanto, en cada acto debería de haber salido o multiplicado una vida divina, en cada acto. En cada acto. En cada acto. Sí. Esa era la finalidad, y esa es una de las características del reino de Cristo en la tierra. En el momento que el hombre se sale, ya no tiene esa divina voluntad en él. Por lo tanto, ya no tiene la capacidad de poder generar esto. Y por muy bueno que sea, por muy santo que sea, todo lo hace desde su humanidad, desde su voluntad. Y entonces no tiene, esa voluntad humana, no tiene los atributos divinos como propios, no tiene el amor divino como propio. Entonces lo más que sale es el amor humano, que a veces pedimos, Señor, dame tu amor para poderte amar, pero es un simple deseo, no es una realidad. Y esto se lleva a cabo a través de la divina voluntad, cuando el hombre realmente adquiere esta voluntad de Dios como propia, que eso es lo que nos dice su Santidad Benedicto XVI. Así es. Que cuando el hombre adquiere la divina voluntad como voluntad propia, el hombre se hace divino. Claro. Pues claro, y si se hace divino es que tiene todo lo de Dios y lo usa. Entonces tengo todos los actos de Jesús, todo, lo tengo como propiedad mía para repetirlo junto con Jesús. Sí. No yo, sino junto con Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica, el 521. O sea, esto no es Luisa, esto es catecismo. Entonces, en el momento que yo adquiero la divina voluntad como propiedad, yo puedo repetir los actos de Jesús y decirle a Jesús, ven y repítelos en mí junto conmigo. Tomo el sufrimiento de Jesús y lo puedo ofrecer. Entonces, si Jesús reparó por nosotros ante el Padre sufriendo, ¿cómo voy a reparar yo? Sufriendo, pues es el mismo vehículo. Tomando los sufrimientos de Jesús y los míos. Y ofreciéndoselos a Él como si fueran míos. Y ese es el punto primero para entender. Por eso empecé por reconocer lo que es el pecado. Primero necesito dimensionar el pecado, y una vez dimensionado ya sé lo que Jesús sufrió. Ya sé quién es Jesús. Ya sé quién soy yo. Y eso se hace a través de la meditación de la pasión de Jesús. Sí. O sea, si yo no entro a meditar realmente en la pasión, todo lo que estoy hablando de pecado y de sufrimiento de Jesús se queda en lo físico, nada más, en lo físico. Se queda en 20 horas o X, un poco más, un poco menos, de sufrimiento y se acabó. Y se queda en un sufrimiento de una corona de espinas, de 39 latigazos, de 3 clavos, de una lanza, de la hiel y de miles de insultos y escupitinas y todo, pero nada más. Perdón, pero esa no es la pasión de Jesús. O sea, no es que no sea, no es lo único. No es la totalidad, digamos que es una mínima parte, es lo que vemos. Esa es la parte pero hay final. la que no vemos. Toda la que no vemos es la que empezó en el momento de su encarnación. Claro. Todos los sufrimientos internos, y que habíamos dicho que Dios es un eterno equilibrio. Así es. Un eterno equilibrio en el que la justicia y el amor no pueden estar, o sea, desequilibrados, porque entonces Dios no sería Dios, no sería
unidad, no sería justicia. Sí. Por lo tanto, la justicia pide que se pague. ¿Que se pague qué? Que se pague todo lo que no se le todo lo que no estuvo hecho conforme a la voluntad de Dios. Las vidas que deberían de haber salido en cada acto, esas vidas que eran vidas de amor, ese amor no se le dio a Dios. No, y por lo tanto, le debemos vidas. Sí, le debemos muchísimo. Pero el hombre ya no tiene la capacidad de poderlas dar, porque ya no tiene con qué. Por lo tanto, necesita forzosamente tener esa vida divina y esa voluntad divina para poder pagar. Entonces el hombre no puede pagar. Y la justicia pide que se pague y el amor dice, espérate, yo pago, es Jesús quien paga. Entonces, Jesús tuvo que morir una vez por cada acto de criatura de toda la familia humana. Entonces estamos hablando de millones de actos. Totalmente imposible para un ser humano calcularlo. Es imposible tratar de imaginarnos el infringirlo en él. Y es la misma divinidad quien le tiene que aplicar esos sufrimientos. Es la misma divinidad quien tiene que ponerle una espina por cada pensamiento malo. Un flagelo por cada obra mala. O sea, un clavo por cada acto, por cada paso dirigido al mal. Así que eso no tenemos la menor idea. No, y esto sería muy conveniente para las personas que esto les pueda causar un poco de, ¿cómo diríamos? Confusión. De confusión o de... Que acudieran al libro de las horas de la pasión. Sí, porque ahí se ve, ahí se entiende mucho más. Así es. En el libro de las horas de la pasión, Jesús va explicando exactamente qué es lo que sufre. ¿Sí? Bueno. ¿Y por qué sufre? Porque también te explica eso. Y porque sufre, o sea, exacto. Aunque a mí en lo personal, ya después de que lees las horas de la pasión, quisiera saber más, porque es lo que las palabras pueden captar, ¿no? Por eso, es toda la obra de Luisa, no es las horas de la pasión. Pero un libro de entrada para meditar la pasión es meditar la pasión que conocemos en el Evangelio, meditar la pasión que ha sido revelada en muchas almas, y meditar las horas de la pasión, que son las horas que Luisa escribe, y ahí entenderemos exactamente la magnitud de la pasión. Sí. Y entonces tendremos una idea de lo que es el pecado. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, primera condición para llegar a una reparación es meditar la pasión de Jesús.